Bueno, yo seguí la investigación del asesino solitario y lo que hice fue investigarlo, pero no a partir de las informaciones nuestras, porque nosotros no conocíamos a Lee Harvey Oswald, no, a partir de los archivos desclasificados en Estados Unidos. Y empecé a encontrar toda una serie de evidencias. Lee Harvey Oswald era un veterano agente de la CIA, reclutado en el año 59. Estuvo en la Unión Soviética, cumplió tareas de inteligencia en la Unión Soviética. En 1962 regresó a Estados Unidos y ahí se vincula con el centro de la CIA que hay contra Cuba, en Nueva Orleans, y se vincula con las organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano y empieza su relación con ellos, empieza a visitar los campos de entrenamiento que tiene la CIA allí. De pronto Lee Harvey Oswald cambia su línea de conducta y se convierte en un aparente simpatizante de la Revolución Cubana y de buenas a primeras trata de inscribirse también en el Partido Comunista Norteamericano, saca una visa, intenta viajar a Cuba a través de México. Ahí por supuesto no le dan la visa, no pudo viajar a Cuba. ¿Por qué la CIA quería que Oswald viajara a Cuba? Bueno, para documentar sus relaciones con los cubanos. Ahora, el hecho cierto es que inmediatamente que asesinan a Kennedy se desencadena una gran campaña. Una campaña donde inmediatamente todas estas cosas surgen a la luz pública. Que Oswald era un procastrista, que Oswald era un simpatizante de la Revolución Cubana, que Oswald había estado en México, que se había entrevistado con este negro pelirrojo oficial de la inteligencia cubana en la misma embajada, que allí había recibido el dinero para matar a Kennedy y que, bueno, se debía invadir a Cuba. Es decir, comienza una feroz campaña a partir del 22 mismo de noviembre, el mismo día del asesinato de Kennedy, que las autoridades norteamericanas no le van a quedar otra alternativa que parar en los primeros días de diciembre. ¿Por qué? Porque no tenían base. Si no había manera de probar aquello. Se ha inventado toda una serie de razones para explicar el por qué las autoridades norteamericanas pararon aquella campaña, pero la verdad, la realidad es que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Ni existen negros pelirrojos, ni los negros pelirrojos son agentes de inteligencia, porque se supone que los agentes de inteligencia sean gente común y normal, que pasen inadvertidos. Ni las cartas pudieron ser documentadas, ni Oswald pudo viajar a Cuba, y está claro que ni Oswald pudo haber realizado los 4 disparos con el fusil ese, que no servía para absolutamente nada, que dicen que le ocuparon. La construcción de una falsa identidad, tal como lo hicieron con Lee Harvey Oswald, sería un mecanismo muy utilizado por la agencia para infiltrar sus agentes en todo el continente. El movimiento revolucionario venezolano sería blanco de esas infiltraciones. Washington no podía darse el lujo de que el codiciado suministro petrolero que le llegaba de Venezuela se fuese a poner en peligro por un puñado de guerrilleros que amenazaban con repartir riquezas entre los más pobres. Y la CIA tenía un papel muy clave en penetrarlos, recolectar información, preparar la información para los militares y los policías. Los métodos son primero conocimiento, acercamiento. Tú ves que un tipo es de izquierda, hace un comentario de izquierda, se le acercan, amistad, y empiezan a trabajarlo. Pues. Eso es un trabajo, la inteligencia es un trabajo largo. Puede ser de meses o de años. Hay un caso que es menos conocido, pero también es conocido, y es de Adolfo Menjar Lares. Este sujeto se infiltró en la FAL. Él llegó a estar presente en la conducción de una fuerza especial que tenía la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Es el responsable de la muerte directo, fue el que dio la orden de la muerte de Iribarren Borges. Fue secuestrado y fue muerto estando secuestrado. Él tenía una posición en el gobierno muy importante. El asesinato de él constituyó una noticia conmovedora en la sociedad venezolana, ¿no? Y le permitió a Betancourt calificar a los guerrilleros no de guerrilleros, sino de bandoleros. Los operativos policiales llevaron a la detención de alguna gente y llevan a la muerte de Félix Faría, delatado por Adolfo Menjar Lares, que luego estando preso, él confiesa allí
que es agente de la CIA. Este es el tipo de actividad que hace la CIA. Y, por ejemplo, era requerido dar la prueba de mentiras, del detector de mentiras, a todos los latinoamericanos que trabajaban con nosotros. Como parte de las operaciones de contrainsurgencia, se instalaron en 5 lugares del país centros antiguerrilleros, donde no había más ley que el terror, los famosos teatros de operaciones. Estamos en un sitio muy emblemático que se llama el TO5, porque era un sitio donde el punto fijismo torturaba, asesinaba a los revolucionarios y al pueblo en general. Aquí en ese tiempo el comandante era el señor Bernardo Rigores, en aquel tiempo el coronel Rigores, un hombre que, según lo que yo vi, era un ser despiadado y que le decía a uno que la tarea de él era matar. Tenían en todos los teatros de operaciones delegados de la misión militar norteamericana. Cuando un preso caía, inmediatamente lo golpeaban. Después que lo golpeaban, lo llevaban al TO. Cuando entraba al TO, le decían: quiero que sepa que usted en este territorio no goza de la defensa de los derechos humanos. Aquí no llega la Constitución venezolana. Se lo decían abiertamente a todos los que caían. Es famosa la carpa que había en Cachipo, en el estado Monaga, que se llamaba la carpa de la verdad. Y la llamaban la carpa de la verdad porque ahí torturaban a la gente hasta que dijera pues todo lo que podía decir. Yo vi, estando preso, a gente americana dentro de ese teatro de operaciones, uniformados como americanos, uniformes de campaña. Allí en esos momentos estaba un militar que no era militar venezolano, que generalmente uno caracteriza a la gente. Yo recuerdo que cuando me llevaban en el helicóptero, él sacó un cuchillo de esos militares que tienen sierra por arriba. Bueno, y entonces sacó un cuchillo. Pero claro, él no hablaba, quienes hablaban eran los oficiales, ¿ves? Pero el tipo estaba ahí. Pero yo sí yo dije, no, este tiene que ser de los asesores norteamericanos que están aquí en el país, pues. Nosotros tuvimos un enfrentamiento ahí con un grupo de tipos y los discos que teníamos con los campesinos de la zona era que eran bichos norteamericanos, pues, ¿entiendes? Y sentimos hablando de esos carabas ahí, pues, ¿no? Y las torturas y la que hacían en los comandos de guerrilleros eran, ¿cómo se llama? Eran que los formaban esos rangers, pues, ¿no? Y los cazadores aquí los dirigían los rangers. Era los que estaban en el frente, claro, no se metían de repente al frente de eso, porque sino que estaban frente a los grupos de comando, eran los que mandaban a la gente que los instruían lo que iban a hacer, pues, ¿no? Eso, y tenemos otra información, pues, ¿no? Es que esos americanos están metidos aquí desde hace muchos años, pues, ¿entiendes? Y en la medida en que la guerrilla va aumentando, aumenta más el intervencionismo. Hasta que llega el periodo de 1964, cuando Raúl Leoni toma el poder. Aquí la cosa sí es bastante grave. Allí es donde hay 2.000 desaparecidos. Y los 2.000 desaparecidos son fundamentalmente en tortura. No me estoy refiriendo a muertos en combate, a muertos en las cámaras de tortura, en los 5 o 6 TO que habían en Venezuela. Los años 60 son para Venezuela la época en que surge el fenómeno de las desapariciones forzadas. Campesinos, luchadores sociales, dirigentes revolucionarios que tras ser capturados por la policía o el ejército nunca más se supo de ellos. Un fenómeno que surge precisamente cuando los agentes de la AID comienzan a dirigir las políticas de contrainsurgencia en Venezuela. Los aparatos represivos del Estado utilizados directamente para sembrar el terror, porque la figura del terror, la figura del desaparecido, es una figura que se crea en Venezuela, que no es en Centroamérica ni en Sudamérica, es creada en Venezuela, y además entonces utilizaban a la DIGEPOL, que era la Policía Política del Estado, y a los militares.